honra y toda la alabanza. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Hola. Un tal de cambiar micrófono, pasar micrófono, dale. ¿No? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me siento como el apóstol Pablo. ¿Viste cuando el apóstol Pablo ve una luz así que no le dejaba ver, ¿no? Yo siento que hay dos luces en mí, así que no es la luz esa de la plataforma aquí. Pero bueno, gloria a Dios. Estamos creciendo en el Señor, amén. Amén. Estamos creciendo en el conocimiento de Cristo. Y una de las cosas más importantes a la hora de crecer es que el crecimiento continúe siendo sano. Porque casi todas las personas caen, o casi toda desviación viene no cuando uno está empezando, sino cuando uno ya está encaminado. Siempre la contaminación o la corrupción del corazón mayormente ataca a la persona o el siervo de Dios cuando el siervo de Dios está un poco más avanzado, ¿no? Casi nunca es el principio. Por eso la palabra del Señor en esta noche que el Señor puso en mi corazón tiene que ver con, ¿no?, amando en la verdad. Y para el contexto que vamos a estar leyendo de Segunda de Juan solo tiene un capítulo, es un libro muy cortito, es uno de los menores libros de la Biblia, pero tiene mucha enseñanza y tiene mucha riqueza espiritual para cada uno de nosotros. Para entender un poco el contexto de Segunda de Juan, Juan fue el apóstol que vivió más tiempo, ¿no? Él fue el último de los apóstoles que caminaron con Jesús, ¿no? Los apóstoles fundacionales. Él fue el último. Se cree que las 3 epístolas de Juan fueron escritas más o menos entre el año 70, 80 y 90 después de Cristo. ¿Sí? Él era el último apóstol. Y es el único apóstol que murió por muerte natural, así cree la tradición judía. Todos los otros apóstoles murieron martirizados, de una de otra forma, pero murieron martirizados. Pero el apóstol Juan lo intentaron matar de una cierta manera, de una cierta forma. Lo echaron en un tacho de aceite caliente, porque él no se detenía en la predicación del Evangelio. Entonces lo echaron a un tacho de aceite hirviendo, pero Juan no murió. Después, para tratar de callarlo, lo mandan a una isla de Patmos, a una isla desierta, y en esa isla desierta es donde Dios le da a Juan la visión del Apocalipsis, ¿sí? Pero un poquito antes de que él vaya a la isla de Patmos, Juan, él era pastor de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Juan era pastor de la iglesia de Éfeso. Y Juan escribió una carta, y varias cartas, porque Juan estaba muy preocupado por el crecimiento espiritual de la iglesia. Y había una corriente de pensamiento que estaba realmente contaminando la iglesia. Era el gnosticismo. El gnosticismo era una secta que mezclaba un poco la verdad con interpretaciones propias acerca de Cristo. Y la palabra gnosis significa conocimiento. Entonces, los gnósticos creían que ellos tenían un conocimiento más elevado que los demás. Que Dios había dado a unos pocos un conocimiento más elevado que todos. Entonces, ellos creían que interpretaban mejor a Dios que todos los demás. La verdad que eso es un error brutal. Y ellos, el fundamento o la mentira que ellos predicaban eran que Jesús no había venido en carne, que Jesús porque un ser espiritual no podía haber tomado un cuerpo carnal. Ese era el principio del mensaje de los gnósticos, ¿sí? Era una corriente que estaba invadiendo la iglesia, que Pablo también peleó, pero por sobre todo el apóstol Juan en sus 3 cartas escribe con esa preocupación. Y la segunda carta de Juan, era más específica sobre ese problema. ¿Y quién eran esos gnósticos? Eran personas itinerantes, eran
misioneros, ¿no? Misioneros que iban de ciudad en ciudad predicando su mensaje. Un mensaje distorsionado, un mensaje falso acerca de Cristo. Y en ese mundo antiguo tenía una costumbre, una parte cultural de los hermanos, eran que los hermanos siempre hospedaban a los misioneros, porque no había como hoy hoteles, ¿sí? Posadas, no había, era muy precario. Las posadas que habían, los mesones, simplemente era un lugar que vos tenías que estar simplemente para que vos puedas dormir, pero no había cama, no había nada. Vos tenías que traer tu cama, tenías que traer tus cosas, y a veces estaban gente amontonada, uno al lado del otro. Así eran las supuestas posadas de antes. Entonces, era muy común que la iglesia pudiera hospedar a los misioneros que iban predicando de ciudad en ciudad. Pero esos falsos hermanos se metían en las iglesias predicando un mensaje concupiscente. Y algo que me gustaría destacar de todo mensaje concupiscente o todo mensaje falso es que el mensaje falso más peligroso no es aquel que directamente va en contra de Cristo, sino que es aquel que trae un concepto completamente falso de Cristo. Porque si llega una persona acá en la iglesia y dice, no, porque Cristo no existe, porque Cristo es una mentira, eso es muy burdo, ¿sí? Eso es muy grotesco, es fácil de discernir. Pero hay ciertos tipos de falsas enseñanzas que son más sutiles y pasan desapercibidos. Entonces el apóstol Juan, con el cuidado que tenía con su iglesia, con la iglesia que él estaba pastoreando, él escribe esta carta para alertar a los hermanos acerca de ese tipo de falsas doctrinas, ¿sí? No existe una espiritualidad más elevada que los demás, ¿ok? No existe. O sea, ningún pastor, ningún obrero, ningún misionero tiene una espiritualidad más elevada. Tiene más experiencia, ¿sí? Tiene más trayectoria, tiene más caminar con el Señor. Pero ningún hombre de Dios, lleno de Dios, se va a atribuir a él que él tiene un conocimiento más elevado que los demás. Cuando te aparezca una persona que predica ese tipo de mensaje, que se cree que está en un patamar encima de los demás, eso es falso. Eso es una herejía. Porque la palabra de Dios dice que el hombre de Dios que quiere ser grande se hace pequeño. El que quiere servir, el que quiere ser líder, sirve. Siempre el hombre de Dios, y ese es el parámetro de todo hombre de Dios, de toda iglesia, sea aquí, sea en China, sea en cualquier lugar del mundo, el parámetro de un verdadero hombre de Dios es el servicio. El hombre de Dios nunca se pone arriba, siempre se pone abajo. El hombre de Dios nunca está por encima de los demás, el hombre de Dios sirve. El hombre de Dios es el muere, el hombre de Dios da la vida. Nunca se atribuye así un conocimiento más elevado que los demás. Amén. ¿Todos entienden? ¿Sí? Bien. Una de las cosas que pensaba mientras leí esa palabra realmente me reministró, y ya lo vamos a leer, el 2 de Juan, vamos a leer el versículo 7 al versículo 11, ¿sí? ¿Puedo poner yo, por favor? Dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Sigue. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre y el Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido, participa en sus malas obras. Hasta acá el texto, vamos a orar. Señor, danos, Padre, la correcta interpretación de las Escrituras y que tu Espíritu Santo traiga luz a nuestro corazón para comprender tu voluntad, Señor Dios, en nuestra vida. Que aprendamos a discernir todas las cosas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, me entrego a ti y que tu palabra Padre, hable a través de mí y a mi corazón, porque yo también necesito, y a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decía antes, el peor veneno, el doctrinal, no es el burdo, ese que vos identificás, es el veneno sutil, ¿no? Y en el texto podemos notar 4 características importantes que son advertencias para nosotros. Esta palabra, yo quiero dejar bien claro, es una palabra de advertencia.
¿sí? Todo crecimiento va a ser combatido por el enemigo. Cuando una iglesia crece, cuando una iglesia se desarrolla, cuando una vida crece, cuando una familia se restaura, el enemigo va a atacar. El enemigo va a atacar por todos los frentes posibles. Él va a atacar por opresión, pero también va a atacar muchas veces por engaño. Y en ese contexto acá de Juan, el enemigo estaba atacando por engaño y no es diferente a lo que hace con cada uno de nosotros. Hay cuatro advertencias que el apóstol nos da en esa palabra. La primera advertencia es identificar lo que es falso, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a identificar lo que es falso y lo que es verdadero. Pero muchas veces pensamos que lo falso está afuera, pero quiero decirte que muchas veces lo falso puede nacer adentro de nosotros también, ¿sí? Porque muchas veces el espíritu, el error, no es burdo como negar a Cristo, pero aceptar un falso concepto de Cristo en mi vida y entender que el verdadero amor que debe haber entre nosotros como iglesia es un amor que discierne. El amor no es un amor ciego, no existe, ese amor es una falacia, no es verdadero. El amor discierne, ¿sí? El amor verdadero discierne todas las cosas y hay unos conceptos erróneos que a lo largo de sus últimos años han, ¿no?, barrido muchas iglesias y han llevado puesto a mucha gente. Yo voy a hablar algunos que creo que muchos se van a identificar porque han escuchado. El concepto de que Dios perdona todo, tolera todo y que el amor no juzga. Si bien que el amor de Dios dura para siempre, el amor de Dios es un amor misericordioso, pero la mentira es que Dios tolera todo y eso es una gran mentira. Dios no lo tolera todo. La palabra dice que Dios juzgará al hombre. Dios va a juzgar el pecado de cada uno de nosotros. Y esa idea de que podemos hacer lo que se nos da la gana, que Dios lo va a perdonar, ese es un error. La palabra de Dios dice que Dios conoce el corazón del hombre. Y Dios va a dar a cada uno según sus obras. Entonces, ¿qué vemos en la palabra de Dios? Vemos un Dios justo, ¿sí? El amor de Dios no puede ser amor si Dios no es justo. Y la justicia de Dios no puede ser completa si Dios no ama. El amor y la justicia de Dios están completamente unidas. Para que Dios pueda amar, Él tiene que castigar la culpa. ¿Sí? ¿Me entienden? Es algo muchas veces complejo, pero lo voy a explicar. Dios es amor, Él es amor. No es que Él tiene amor, Dios es amor. Pero también Dios es justo. ¿Cómo hace? Dios para amarte a vos, para amar a mí. Pero ¿cómo hace Dios para aceptarnos a nosotros si somos pecadores? Si venimos de muchos pecados. ¿Cómo Dios resuelve esa ecuación de amor y justicia en nosotros? La respuesta es Cristo. Cristo es la respuesta a esa ecuación. Porque por medio de Cristo Jesús, la justicia de Dios cayó sobre Él, ¿sí? Por medio del amor de Dios, la justicia que tenía que caer sobre vos y que tenía que caer sobre mí, cayó sobre su Hijo. Porque Dios no tolera el pecado, Él no tolera la maldad. Dios no puede Él no puede convivir porque la base de Dios es verdad, justicia y amor. Dios es justo, es verdad. Él no convive con el mal, Él no convive con el pecado. Pero el amor de Dios es tan grande que la justicia tenía que caer sobre alguien y la justicia cayó sobre Cristo. Cristo tomó el lugar de cada uno de nosotros. ¿Y por qué Cristo tuvo que tomar el lugar de cada uno de nosotros? Porque Dios no tolera el pecado. Entonces esa enseñanza que Dios tolera todo, el amor tolera todo, es una mentira, es una falacia, una mentira del enemigo. Es una excusa para seguir practicando el pecado. La palabra dice que Dios odia el pecado. Y la palabra de Dios dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. Porque el diablo es pecaminoso desde el principio. Es padre de mentira, es mentiroso. Entonces el que practica el pecado, el que tiene su placer en practicar el pecado, con la excusa de que Dios es tan tolerante que puede hacer lo que quiera hacer y que no va a pasar nada porque el amor de Dios lo cubre, esa es una falacia porque no entendió todavía la justicia de Dios.
Ese concepto también de que Dios te quiere rico, ¿sí? No sé cuántos escucharon ya en muchas iglesias que Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere prosperar. Hacer un pacto con Dios para que Dios te dé riquezas. He escuchado las aberraciones de que Jesús no va a venir mientras Dios te haga rico. Son aberraciones que se han predicado y mucha gente han sido parte. Y vos me preguntás, vos me decís, pero Regis, pobre gente que está bajo esos falsos pastores, esos falsos maestros engañadores. No es pobre gente. Porque la gente busca lo que la gente quiere. La gente busca lo que a ella le conviene. Lógicamente, en medio de esas muchas personas, hay gente nueva que no conoce y está buscando a Dios en serio. Y va a escuchar ese tipo de falsa doctrina y van a salir de ahí y van a ir a una iglesia bíblica. Pero la gente no es pobrecita. Porque cada uno busca lo que quiere. Y la gran verdad es que ser rico, ser pobre, eso es algo que solamente Dios sabe lo que quiere para nosotros, porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe que capaz que si yo fuera millonario, capaz hoy yo no estaría aquí. ¿Sí? Yo cuando era chico, yo crecí en un orfanato hasta los 7 años. Y una familia de Italia de mucho dinero me quería adoptar. ¿Sí? De hecho, adoptaron en esa época algunos niños del orfanato. Y después, cuando vi la vida, esos niños eran millonarios. Eran parejas de Italia, eran parejas de Suiza que no tenían hijos, no podían tener hijos, eran millonarios. Esos niños, ¿qué pasaron? Pasaron a ser millonarios. Así que si yo fuera adoptado por esa familia, ¿qué sería hoy? Un millonario. Ahora la pregunta que yo hago, ¿será que yo hoy estaría en ese camino? Si yo hubiera sido millonario, ¿será que hoy estaría acá con Cristo? Es muy probable que no. Entonces, el ser rico, ser pobre, tiene que ver con la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Lo que sí podemos concluir, que Dios va a suplir cada necesidad. Él no va a permitir que falte comida en la mesa. La palabra de Dios dice que David decía, yo fui joven y ahora soy viejo, pero nunca vi un justo desamparado, ni su descendencia mendigar un pan. Yo no sé si voy a ser rico, no sé si algún día voy a enfrentar la pobreza. Lo que sí sé, porque la palabra de Dios lo dice, que Dios es fiel. Dios nunca prometió en las Escrituras riquezas. Jesús nunca prometió riquezas a sus discípulos. Él dijo, el que quiere venir a mí, ¿qué dijo? Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Después, en el camino, si voy a tener mucho, si voy a tener poco, no lo sé. Él no lo promete. La voluntad de Dios lo sabrá. ¿Qué es lo que me va a tocar para la vida mía o para la vida de cada uno de nosotros? Pero sí que Dios es fiel. Entonces, esa corriente de que Dios te quiere hacer rico y millonario es una corriente falsa. Es una falsa doctrina. ¿Sí? El apóstol Pablo en Filipenses 4, 11 y 13 dice, ¿no? Yo sé convivir con mucho, con poco, con la riqueza, con la pobreza, y en todo estoy preparado. ¿Sí? Esa es la vida de un siervo y de una sierva de Dios. Estar preparado para lo que nos toca. Yo no sé lo que va a pasar más adelante con la economía del país, no sé. Pero lo que sé es lo que he vivido desde que llegué a ese país hasta ahora, que Dios siempre ha sido fiel. ¿A cuántos Dios ha sido fiel acá? Él lo va a seguir siendo. Amén. Otra corriente falsa que ha surgido y veo en muchas iglesias, un evangelio de clases sociales. Como iglesia para ricos. En Brasil tenía la aberración de tener una iglesia para artistas. Una determinada iglesia era la iglesia de los artistas. Hay lugares en Brasil, en barrios, que iglesia de la clase social alta, y eso es una mentira. Porque cuando Dios diseña su iglesia, Él diseña una iglesia heterogénea. ¿Qué significa heterogénea? Una iglesia donde todos podamos convivir con diferentes clases sociales, con diferentes talentos, con diferentes formas, bajo un mismo principio, bajo una misma norma,
No existe una iglesia para ricos y una iglesia para pobres. Existe una iglesia heterogénea donde los ricos suplen a los pobres y los pobres bendicen a los ricos con su fe y con su vida. Amén. Otra corriente falsa que generalmente están en muchas personas. Creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Eso es una mentira. Porque Cristo es la iglesia. Cristo es la iglesia. ¿Sí? Cristo es la cabeza, lo cual nosotros somos el cuerpo. Entonces, si vos crees en Cristo y no crees en la iglesia, es una mentira. No crees en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está dentro de cada uno de nosotros. Acá Cristo está dentro de mí, dentro de Maxi, de Agustina, de cada uno de nosotros. Acá Cristo está. Y eso nos hace ser cuerpo de Cristo. Eso nos hace ensamblar, a pesar de sermos diferentes, de tener temperamentos diferentes, características diferentes, pero eso es que nos hace ensamblar como un engranaje, ¿no? Y trabajar juntos. Es que Cristo es el cabeza, lo cual comanda cada parte de su cuerpo. Entonces, la mentira de que creo en Cristo, pero no creo en la iglesia, eso no sirve, eso es malo. Y otra cosa importante también, que no es una corriente, pero sí es un espíritu, que muchas veces están en nosotros, es secularizar la bendición de Dios. Y para explicar eso, quiero contar una anécdota, ¿no?, que pasó conmigo. Estaba hablando con una persona sobre crecimiento y esta persona me pregunta, pero vos, ¿cómo haces para crecer? Y en ese momento estaba re embalado ¿viste? Me encanta crecer, me encanta desarrollar cosas nuevas, aprender, trabajar, me encanta trabajar. Y empecé a contar, no, hago eso, hago aquello, y eso, y bueno, listo, pasó todo. Me fui para casa y en el camino el Espíritu Santo empezó a molestar dentro mío. Y ahí, parando para analizar y hablando con el Señor, el Espíritu Santo me dijo bien fuerte en mi corazón: Regis, vos no creciste o no creces porque invertís en eso, invertís en aquello, o invertís en eso, o haces eso. Vos creciste porque un día yo te dije que quisiera tal cosa y vos obedeciste. Vos diezmás y ofrendás. Y ese es un principio espiritual. Y no quiero decir acá lo que hago, por favor, quiero simplemente usarlo como ejemplo. Para muchas veces nosotros cometemos ese error, que secularizamos la bendición de Dios porque ponemos énfasis más en los métodos de afuera que los principios de la palabra de Dios. Y fue el error que cometí. De hecho, pedí perdón al Señor y pedí perdón a mi hermana y dije, no, mira, quiero decirte la verdad es esa. Si nosotros queremos crecer en cada área de nuestra vida, primero, tenemos que estar en el centro de la voluntad de Dios. Es indispensable. Porque la palabra de Dios dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. ¿Qué quiere decir? Vos podés ser capaz, vos podés tener todos los talentos y todos los dones habidos y por haber, pero si no estás en el centro de la voluntad de Dios, las cosas no van a ir bien. Vos podés ser la persona, viste que no hablamos de belleza, ¿no? Hablamos de las condiciones de afuera. Las condiciones de afuera no determinan lo que una persona va a hacer. Porque si no, las parejas de Hollywood serían los ejemplos de matrimonio, ¿no? Son bonitos, son facha, glamour, pero son las peores parejas que hay, ¿no? Los artistas. ¿Por qué? Porque el de afuera no sirve. Si Dios no está en el medio, si Dios no edifica tu vida, vos podés ser talentoso, podés tener habilidad para los negocios, pero si la mano de Dios no está sobre tu vida, las cosas no van a ir bien. Entonces, ¿qué aprendí de todo eso? Es que la bendición de Dios es estar en el centro de su voluntad y obedecer los principios espirituales. ¿Querés ser bendecido? Obedecer los principios espirituales. Obedecer lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Yo sé que muchas veces escuchamos, ¿no?, las personas con toda la corriente afuera. No, porque invertí en eso, invertí en aquello, y porque eso genera guita. Te quiero decir que la verdad,
lo que la palabra dice es que la bendición de Jehová es que enriquece. Pero no es la riqueza de afuera. La bendición de Jehová te enriquece en lo completo. O sea, la bendición de Jehová te enriquece integralmente. Nosotros corríamos detrás de la zanahoria, como dijo Luli en la predica pasada, pero la verdad es que nunca la vamos a alcanzar porque la bendición viene de Dios. Entonces esa secularización de la bendición de Dios es que muchas veces contamina el corazón del hombre. Y yo hablaba con esa hermana, es que muchas veces por correr detrás de las cosas del mundo, por querer alcanzar y querer ser rico y querer ser millonario y querer tener todo, es donde el corazón se contamina. La palabra de Dios dice que aquellos que buscaron ser ricos cayeron en muchas perversidades. La palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, esa corriente, ¿no?, que muchas veces está en nuestro corazón de querer secularizar la bendición de Dios, creyendo que una forma, un método o algo que yo puedo hacer me va a dar resultado, todo eso es una gran mentira. Capaz que tu capacidad te puede hacer generar recursos, pero tu corazón puede ir muy lejos de Dios. Tu corazón puede ir muy lejos de Dios y muchas veces no hay vuelta. Entonces, si querés ser bendecido completamente en todas las áreas, obedecer a los principios de la palabra de Dios, que las cosas te van a ir muy bien. Amén. Identificar lo falso es lo que hice. Identifiqué algo falso adentro mío y pude realmente en el Señor resolver. Y no tengo ningún tipo de problema en admitirlo porque todos nosotros tenemos cosas que resolver. ¿Sí? Vos tenés cosas que resolver, yo tengo cosas que resolver y lo más importante es que seas honesto con Dios, decir, Señor, mira, estoy creyendo en una mentira y la verdad que no quiero seguir así. Y exponer la mentira y a la luz de la palabra de Dios, a la luz de los principios de la palabra y confrontar eso y ahí puedo tener sanidad, liberación, crecimiento. Amén. Una de las cosas importantes dentro de identificar lo falso que está dentro y fuera, ¿sabe qué es? Es tener bien claro los principios de Dios. ¿Sabe cuál es la razón por la cual muchas veces caemos y no somos bendecidos? Porque no conocemos las Escrituras, no conocemos la palabra. Somos muchas veces ignorantes en la palabra. Y Jesús dijo a su pueblo, el pueblo perece. Jesús, ¿no?, citando un pasaje de Isaías, dice, mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. La falta de conocimiento te hace esclavo. Te hace esclavo. ¿Sí? Pero el conocimiento de la palabra te libera, porque te abre los ojos para ver las cosas como son. ¿Cómo vas a confrontar una mentira que viene con una corriente tan fuerte si tu corazón está vacío? ¿Cómo vas a confrontar las mentiras que vienen? Realmente vienen como un río, ¿no? Viene para llevarte puesto. ¿Cómo haces si la palabra no está dentro de tu corazón? El salmista, cuando quería un poco definir acerca del pecado, el pecado, la liberación, él dijo, ¿no?, que iba a poner la palabra en su corazón para no pecar contra Dios. Él dijo, ¿cómo el joven va a purificar su camino?, dijo el salmista en el Salmo 119. Después él mismo responde, observando conforme su palabra. La única forma, iglesia, de no caer en el error, en el engaño y poder amar de verdad con un amor verdadero y bíblico es conociendo su palabra. Y la pregunta que yo dejo para cada uno de nosotros es que ¿cuánto de la Biblia vos conoces? ¿Cuánto de la verdad bíblica conoces? Hay muchos de nosotros que conocen más de fútbol que de la palabra. Hay muchos de nosotros que conocen más de novelas que de la palabra. Hay muchos de nosotros que conocen más de negocios que la palabra. Para que la corriente del mundo te lleve puesto, es una cuestión de tiempo. Porque como yo hablaba con un hermano, ¿qué somos vos, nosotros? Somos la consecuencia de decisiones que vamos tomando a lo largo de todo el camino. Cuando algo lleva puesto a una persona, ¿qué es eso? Es la consecuencia de decisiones que han sido tomadas y que la persona ni siquiera paró para pensar. Amén. Entonces, identificar lo falso afuera, en la corriente que viene, pero también lo falso que está dentro de uno. Que cada día la palabra va
exponiendo. Y cuando la palabra exponga, no te asuste. Hay muchas cosas falsas dentro tuyo que Dios tiene que exponer. Y cuando Dios lo haga, agradece a Dios porque Dios es lo que está haciendo limpiando tu vida. Segundo punto, ¿no? La segunda exhortación, cuídate de ti mismo. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4, 16 dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Los hombres de Dios tenían ese cuidado de cuidar el propio corazón. Porque Jesús dijo que del corazón, ¿no? El corazón sale lo malo, ¿no? Las perversidades, adulterio, la maldad, el odio. Sale de acá. Cuida de vos mismo. Y ¿sabe cómo te cuidas a vos mismo? Teniendo cuidado con lo que escuchas. O sea, tenés que tener mucho cuidado con lo que escuchas. Porque lo que escuchas sos responsable. El problema nuestro, y principalmente nuestro como sudamericanos, ¿no? Es que siempre alguien piensa por nosotros. Siempre alguien piensa por mí, siempre alguien piensa por vos. Hay una ingeniería social que trabaja justamente para pensar por las personas. Por eso vemos las modas, por eso vemos las tendencias, que vos decís absurda. Vos decís, yo veo ahí en la calle personas andando con un patito en la cabeza. Y vos decís, ¿de dónde salió ese andar con un patito en la cabeza? ¿Alguien se paró para pensar lo tonto que es? Posta, no quiero ofender a nadie. Pues si vos andaste con un patito en la cabeza, perdóname, no quiero ofenderte. Simplemente quiero llamar la atención el hecho, no es tonto, no es patético, que todo el mundo esté andando con un patito en la cabeza, pero ¿quién diseñó eso? Una persona. Una persona determina una moda y toda la masa sigue. Y nadie piensa por qué. Inventan una ola de pensamiento, inventan frases, inventan modas y nadie piensa por qué. Simplemente las seguimos porque es más cómodo. Y sabe que por increíble que parezca, eso también pasa en la iglesia. Las personas vienen a la iglesia y lo que el pastor dice es absoluto. ¿Sí? El pastor dijo, santa palabra es. Gracias a Dios, estamos en una iglesia bíblica. Que realmente el pastor Gustavo tiene un cuidado y un celo muy grande por la palabra. Pero no todas las iglesias son así. Y vos no podés venir a la iglesia y dar por hecho que todo lo que va a ser hablado acá, vos podés tomar a rajatabla. Vos tenés que evaluar lo que vos estás escuchando. Porque en aquel día vos no vas a poder decir, no, yo creo en eso porque fulanito me dijo, porque tal pastor me enseñó. La palabra que te está diciendo, cuídate. El versículo 8, Gio, ponemos por favor. ¿Qué dice el versículo 8? Mirad por vosotros mismos. Estudiad la palabra por vos mismo. Lo que yo estoy hablando hoy, predicando, vos tenés que llegar en tu casa y decir, bueno, a ver si lo que dijo Reyes es cierto. Porque tu fe es tu responsabilidad, ¿sí? Yo voy a dar cuenta delante de Dios de lo que predico, pero vos vas a dar cuenta delante de Dios de lo que vos escuchás. Es tu responsabilidad. Sos responsable de procesar la información que recibís. Nosotros tenemos que tomar el ejemplo de los cristianos de Berea, ¿no? Una iglesia de Berea que el libro de Hechos habla, cuando Pablo estaba en su viaje misionero, pasa a una ciudad, Berea, y ¿qué dice? Que todo lo que Pablo le predicaba, los hermanos de esa ciudad iban a conferir en las escrituras a ver si era cierto. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. ¿Cuánto tiempo te dedicas para examinar lo que el pastor predicó el sábado? ¿Cuánto tiempo tomás para examinar lo que tu líder de grupo ha predicado? Es tu responsabilidad. Entonces muchas personas caen en falsas doctrinas, muchas personas caen en el error porque no se toman el trabajo de investigar, no se toman el trabajo de pensar, porque queremos que alguien piense por nosotros. Tenemos una especie de pereza mental. Necesito tener más tiempo libre para hacer las cosas que a mí me gusta, lo que a mí me distrae, lo que a mí me genera placer, pero lo que tengo que hacer, que realmente trabajo, no, alguien tiene que hacer por mí. Y eso nosotros lo tenemos que combatir. Tenemos que conocer los elementos de la fe cristiana.
Hermanos, ¿cuántos de nosotros, cuántas veces estamos enredados de un montón de pecados? Cuando la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios nos da las herramientas para ser libre. ¿Y por qué no lo así? ¿Por qué no lo vivimos? ¿Por qué no lo estudiamos? ¿Por qué no meditamos? ¿Por qué no pasamos tiempo? Esa es la verdad. Y cuanto más tiempo nosotros, y cuanto más rápido nosotros asumamos la responsabilidad y admitamos nuestro error y aceptamos que tenemos que cambiar, más rápido va a ser el cambio. La palabra dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice que Cristo, por medio del Espíritu Santo, nos da discernimiento para conocer lo que es verdadero. Pero voy a tener discernimiento para conocer lo verdadero, no por arte de magia. La iglesia no funciona por arte de magia. Porque estoy en la iglesia, ¡plin! Ahora ya sé todo, ¿sí? Ya conozco todo, ya sé lo que es verdadero. No. Cristo nos va a dar entendimiento por medio de su palabra. Me acuerdo cuando yo era adolescente, estaba recién convertido, tenía 16 años, ¿sí? Estaba con un fuego y fui a predicar con los hermanos en la calle. Agarramos un montón de folletitos y fui por los barrios de la ciudad a predicar el evangelio. Me agarró un testigo de Jehová, pero me dio vuelta como una media. Yo sabía que todo lo que estaba diciendo era mentira, pero no tenía cómo refutar porque no conocía. Me vine con una así, ¿viste? Con un caño así. Y empecé a comer la Biblia. Bueno, y gracias a Dios yo estaba en una iglesia muy bíblica que daba para que tenga. Pasó creo que 2 años, encontré 3 señoras que vino a hablar del evangelio. No, yo quería predicarte acerca de la palabra de Dios. Bueno, vení, vamos a hablar. Y me decían, no, porque Dios es eso y aquello. No. La palabra dice eso. La palabra dice eso. No, pero vos estás... No, el contexto que vos me estás diciendo está equivocado. El contexto es otro. El versículo no dice lo que vos me estás diciendo. El contexto dice otra cosa. No, porque eso y otro. Bueno, 5 minutos se fueron. ¿Por qué? Pues yo estaba preparado. Gracias a Dios, que más allá de no conocer la Biblia profundamente en ese momento, yo sabía por medio del Espíritu Santo que lo que estaba enseñando estaba mal. Pero imagínate una persona que no lo sabe. Ya puesto. Entonces, conocer los elementos básicos de la fe. Conocer qué es oración, conocer qué es batalla espiritual, conocer lo que es la fe, conocer lo que es la justificación, conocer lo que es santidad, lo que es pureza, conocer lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada. Todos esos elementos nos va a ayudar a discernir lo que es verdadero y lo que es falso. Amén. Cuídate de ti mismo, es tu responsabilidad. Otra cosa importante, que por medio de las escrituras vas a formar criterios. ¿Sabes lo que es formar criterios? Formar normas en tu vida. No norma la señora de la esquina, no. Formar normas en nuestra vida, patrones, conducta, ¿no? Que están basadas en las escrituras. ¿Sí? Cuando vos entras en una empresa, vas a trabajar en una empresa nueva, ¿qué es lo primero que vos tenés que aprender? Las normas de esa empresa. Pero por increíble que parezca, venimos a la iglesia y no conocemos las normas de Cristo. Entonces viene el enemigo y nos lleva puesto. ¡Pum! ¿Por qué? Porque no queremos trabajar. Queremos que Dios haga por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Otra cosa. Muchas veces el error va a venir por alguna área vulnerable de mi vida. ¿Cuál es el área vulnerable de tu vida? ¿Sí? Tus emociones. ¿Sí? Tener una pareja. Cuando venga esa necesidad o esa presión en esa área, si no estás fundamentado en la palabra, te lleva puesto. ¿Cuál es tu área vulnerable? ¿El dinero? ¿Dónde puede entrar el error? Tratar de convencer la palabra para que la palabra diga lo que vos querés que la palabra diga, porque a vos te gusta el dinero. ¿Cuántas personas forzan la palabra que la palabra diga lo que ella quiere que diga, porque ella quiere eso? Porque cuando el enemigo viene a probar tu área débil. Él viene a probar tu área vulnerable. Entonces, fortalecerte en el Señor. Hay un rey llamado Rey Asa, que cuando estaba en paz, su reino no tenía guerra con ningún otro reino. ¿Qué hizo Asa?
construyó muros, puso torres de vigilia. O sea, él se preparó. ¿Cuántos de nosotros que muchas veces estamos tranquilos, no estoy tentado en ninguna área, qué hago? Siento para ver Netflix. Siento para ver todas las series que puedo haber habido y por haber. No estoy diciendo que está mal que vean series, por favor. Pero estoy diciendo que disciplínate en cuidarte a vos mismo, preparando tu corazón para el día malo. Efesios 6, ¿qué dice? Que debemos tomar toda armadura para estar firmes, para enfrentar ¿qué? El día malo. El día malo va a venir. Ese día donde el enemigo va a venir con todas sus huestes para atacar esa área de tu vida que no está bien. Él va a venir a atacar ahí. Siempre el enemigo va a venir por el área más vulnerable. Por eso es necesario fortalecerte y cuidarte a vos mismo. Amén. Cuarto punto, o cuarta advertencia. Cuida los frutos de tu trabajo. ¿Cuántas personas pelearon la batalla, pelearon la batalla? Pero cuando Dios estaba tan cerca de dar la bendición, claudicaron el camino. Y todo lo que ellos sembraron se perdieron. ¿Sí? El versículo Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, quiero que si yo puedo poner, habla de una vigilancia, ¿sí? Y dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. O sea, la meta es estar bien, la meta es estar preparados para el día del Señor, ¿sí? Esa es la meta. Todo lo otro es secundario, todo lo otro es accesorios que vamos teniendo en el camino, pero el objetivo no es una casa, no es una pareja, no es un ministerio, no es nada. El objetivo es estar listos en aquel día para encontrarnos con nuestro Señor. Entonces, el apóstol Santiago dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo Él, el labrador, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Sí? No perder los frutos del trabajo. Imagínate, luchaste hasta acá, peleaste hasta acá, y en el momento que estás más cerca de que Dios dé la bendición que vos estás esperando, que es una familia transformada, un ministerio renovado, la salvación de tu esposo, la salvación de tu esposa, tus hijos convertidos, vos claudicaste en el camino. Y todo lo que vos sembraste se perdió, simplemente porque no tuviste paciencia, porque no esperaste, porque no perseveraste. ¿Sí? Entender que muchas veces no vamos a recibir lo que estamos esperando. Y eso es, qué bajón, ¿no? ¿Sabía que podés no recibir lo que estás esperando? De hecho, todos los personajes del Antiguo Testamento no recibieron lo que estaban esperando, pero perseveraron hasta el fin. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían su mente en otra cosa mucho, mucho mejor que las bendiciones temporales. La palabra dice que la mente de ellos estaba en una patria superior. ¿Sabe por qué nos cuesta tanto servir a Dios? ¿Sabe por qué nos cuesta tanto hacer que el reino de Dios avance? Porque tenemos el corazón puesto aquí. Porque tenemos el corazón puesto en ese mundo. Estamos demasiado preocupados con cosas que son perecederas, que van a quedar acá, que se deshacen. Estamos preocupados con el auto nuevo, con la casa, con quién me voy a casar. Estamos preocupados. No es que todo eso esté mal. Si podés tener, tenelo. Pero no pongas tu corazón ahí, porque todo eso va a quedar acá. Todo eso acá no tiene valor eterno. ¿Vos crees que cuando Cristo venga, vas a llevar tu casa a la eternidad? ¿Vos crees que vas a llevar tu auto al cielo? Los faraones, ¿no? del antiguo Egipto creían que cuando morían se llevaban todos sus bienes con ellos. Por eso hicieron semejante pirámide, que eran las tumbas de los faraones. Llenaron todas esas tumbas de oro, de riquezas, porque ellos creían que todo eso iba a ir para la eternidad. Lo único que quedó es que quedó todo eso, y después los ladrones entraron y robaron todo, porque nadie puede llevar nada de esa vida.
Pero el fruto de tu trabajo es un fruto eterno. ¿Sí? Cuida el fruto de tu trabajo, cuida. Estás orando por tus hijos, estás orando por tu esposa, estás orando por aquel amigo, por aquella amiga que no conoce a Dios, estás orando por tu padre, estás pidiendo a Dios una renovación. Cuida, porque va a venir, Dios lo va a hacer, pero no claudiques antes de tiempo. Gloria a Dios. Nuestra labor es de carácter eterno, ¿sí? Todo lo que hacemos, lo hacemos para la eternidad. ¿Sabe lo más lindo de la eternidad? Es que la eternidad empieza acá. Amén. La eternidad empieza ahora. ¿Sí? Lo que vamos a vivir en el cielo con el Señor es una continuidad de lo que ya vivimos acá. Amén. Y cuarto punto, o cuarta exhortación que nos da el apóstol es: aléjate del error. Aléjate del error. No pases ni cerca del error. No juegues con el pecado. No juegues con el error. No tenemos idea del poder atractivo que el pecado tiene a nosotros. ¿Cuánto daño hizo el pecado a tu familia? ¿Cuánto daño hizo el pecado a tu vida, a tu pasado? ¿Viste? Es demasiado ingenuo volver otra vez al error. No aceptes nada que no conforme a la palabra de Dios. ¿Quieres saber lo que está bien y lo que está mal para hacerlo? ¿Quieres saber? Compara con la palabra de Dios. Si cada invitación que recibes de tus amigos, si cada oferta que recibes en tu corazón para hacer algo, si quieres saber si está bien o está mal, compáralo con las Escrituras. Compáralo con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la norma. La palabra de Dios es el único parámetro que lo cual vamos a medir. No te miras con tu hermano. El parámetro para tu vida no es tu hermano. El parámetro para tu vida es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos creen? Amén. Considera el precio de extraviarse de Cristo. Es muy doloroso cuando una persona se extravía de Cristo. Es muy doloroso. Considera el hecho de que extraviar de Cristo te puede llevar al infierno. Literalmente. Y acá no voy a endulzar mis palabras, por favor, porque realmente es un peligro real. Si vos te morís hoy, si vos te morís sin Cristo, te vas al infierno, con todas las letras. Si vos te morís hoy sin Cristo, estás perdido, estás perdida. No importa cuán religioso seas, no importa cuántas cosas buenas trates de hacer. Si morís hoy sin Cristo, estás perdido, estás perdida. Porque Cristo es el único camino hacia el Padre. Cristo es el único camino, es el único lugar seguro. Es la única puerta que te va a hacer entrar a Dios, es Cristo. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Considera que extraviarse de Cristo te va a llevar a la perdición eterna. Entonces no juegues con el error. No aceptes el error. ¿Sí? La palabra de Dios dice aquí en los últimos versículos, Gio puede poner del texto. El versículo 10 y 11. Hermanos míos, Juan, segunda de Juan. Versículo 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Qué quiere decir? La doctrina que Juan está hablando era una doctrina falsa, el error, ¿sí? Entonces Juan está diciendo, si alguien te incita a aceptar algo que no es compatible con la palabra de Dios, no lo aceptes. Es tu responsabilidad decir que no. Es tu responsabilidad correr lo más lejos posible de todo aquello que te lleva lejos de Cristo. Y no solamente eso, sino que la palabra de Dios dice en el versículo 11, porque el que dice bienvenido participa con sus malas obras. O sea, complicidad, tener complicidad con el pecado. Cuando veas a algún hermano en falta, cuando veas a algún hermano que está fallando en algo, vos sos responsable de decir, hermano, eso no está bien, porque la palabra dice que eso no está bien. No tener complicidad con el error. No aceptar algo que va en contra de Cristo. No aceptar ningún viento de enseñanza, por más linda que parezca.
Si algún momento a alguno de nosotros que predicamos la palabra decimos algo que no conforma las escrituras, ustedes tienen la responsabilidad de decir no, eso está mal. ¿Sí? ¿Me entienden? Si ustedes ven que alguno de nosotros predicamos un mensaje que no lo vivimos, ustedes tienen toda la responsabilidad de decir, hermano, mira, eso no está bien. Porque eso es cuidar el cuerpo. Si hay algo en la iglesia, si hay alguna división, si hay alguien que está hablando mal del otro, si hay algo que está sembrando cizaña a uno en el otro, si hay algo que está hiriendo a un hermano, nosotros como cuerpo tenemos la responsabilidad de poder contener ese error. ¿Sí? Ay, no, porque yo no quiero lastimar. Ay, no, porque yo no quiero decir, no, eso es pereza, eso es, no quiero confrontar, no quiero tomar el trabajo de apagar el incendio, quiero que lo haga otro. No. Ese es un error peor, porque eso es negligencia, eso es, estoy viendo un incendio y no hago nada. ¿A vos te gustaría que en tu casa haya un incendio? ¿Sí? Y yo estoy viendo el incendio y no hago nada, si tengo los medios para hacerlo. Simplemente porque estoy cómodo viendo una peli en mi casa, no voy a apagar el incendio en la tuya. Si vos estás viendo un error en la vida de un hermano, con todo el amor y mansedumbre tenés que corregirlo, tenés que decir, hermano, eso está mal. Si alguien te está predicando un mensaje en la iglesia que no es, tenemos como cuerpo de Cristo la responsabilidad de decir no, porque la palabra nos da esta enseñanza, ¿sí? No se cúmplese con el error, no se cúmplese con el pecado, no aceptar lo que está mal y compararlo todo a la luz de la palabra de Dios. No abrir las puertas de tu vida, no abrir las puertas de tu casa y no abrir las puertas de tu mente al pecado. Amén. Y entonces, querida iglesia, estamos creciendo y eso es glorioso. Y el crecimiento exige cuidado. ¿Sí? El crecimiento exige cuidado. Entonces, para cuidar el crecimiento del cuerpo de Cristo, primero, identificar lo falso. Adentro mío, ¿sí? Porque a veces lo falso está dentro mío y lo falso está afuera. Primero, identifica lo falso que está dentro tuyo primero. Y después sí, vas a tener la claridad para identificar lo que está afuera. Lo que está mal afuera. Cuidarte a ti mismo, ¿sí? Cuidar a ti mismo, tomar el trabajo, investigar, sentar con la palabra, leerla, estudiarla. ¿Sabe por qué tienes que hacerlo? Porque es tu vida. Es tu vida. Esto no es un juego de ser iglesia, ¿no? Es una vida. Una vez hablaba con una amiga en Brasil y yo le decía, mira, ¿sabe por qué quiero buscar a Dios con todo mi corazón? Porque yo no quiero en aquel día, capaz yo ya voy a ser grande o no, pero voy a estar en la presencia de Dios. Yo no quiero mirar atrás y pensar que todo fue hecho en vano. Paremos para pensar un poco. Vengo acá todos los sábados, todos los jueves a las 5 de la tarde para ensayar. ¿Sí? Eso es tiempo, es esfuerzo, a veces estamos cansados. Vos venís, dejás tu trabajo, venís a escuchar, servís. Imagínate todo es una vida así, ¿no? Una vida así, pero no estando dentro de lo que Dios quiere. Y un día llegar a Dios y darte cuenta que todo eso no valió la pena. Vale la pena. Vale la pena hacer todo eso para en aquel día llegar y Dios decir, mira, no te conozco. No. Entonces, cuídate a ti mismo. Cuídate. Hablo mucho de eso con ¿no? Somos medio compañeros de charlas, tenemos muchas charlas. Posta es admitirlo. Sí, mira, eso está mal en mi vida. Admitirlo. Cuanto más rápido admitís lo que está mal, más rápido la medicina va a operar. Cuanto más tiempo quieras encubrir todo, o más tiempo quieras, tratando de pelear con los demás, porque quieres tapar lo que está mal, no sirve. Porque Dios sabe lo que está mal en mí y vos. Aparte, nadie te va a juzgar si hay algo en tu vida que está mal, porque todos la tenemos. ¿Sí? Yo tengo un montón de errores. Mi esposa, que es la que convivo, conoce mis errores. La gente con quien yo trabajo sabe cómo soy. ¿Entendés? Dios sabe lo que soy, entonces exponerlo. Soy enojón, soy competitivo. No me gusta perder la pelota, pero es lo que hay, ¿qué voy a hacer?
Pero sí, estoy trabajando en eso. A veces me cuesta más, a veces me cuesta menos, a veces doy 3 pasos para adelante, doy 2 pasos para atrás, pero estoy, ¿sí? Y esa es la realidad de muchos de nosotros, que vamos avanzando de a poquito, pero estamos avanzando, y eso es. Entonces, sea lo que sea, cuídate, cuídate. Y la forma de cuidarte es exponerte, muchas veces. Es sacar la máscara, ¿sí? Sacar la máscara de oveja y ser oveja de verdad, ¿no? Sacar la máscara y decir, eso es lo que soy, tengo eso, no sé cómo salir de eso, ayúdame, pedir ayuda. Es parte. Cuidarte a ti mismo, ¿sí? Tomar el trabajo de pensar. ¿Cuántos de aquí toman un tiempo al día simplemente para pensar? ¿Cuántos? Sentar así, simplemente a evaluar, ¿no? Evaluar el día y pensar en todo lo que pasó en el día, lo que Dios me habló, lo que Dios me está hablando, lo que habló el pastor, meditar y meditar y meditar. Bueno, eso es. Eso es. De hecho, en el libro de Joel, ¿no? En el libro de, perdón, me olvidó ahora el profeta que decía todo el tiempo, meditad, 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 no me acuerdo, meditad en vuestras obras, meditad, ¿no? En vuestros corazones. Hay un profeta, yo ahora no me acuerdo el nombre, perdón si me fue, pero es eso, tomar el trabajo de pensar, analizar, y eso te hace tener un corazón sensible. Porque no es que estoy a full con todo y todo pasa de largo, ¿sí? Pasa de largo. El pastor habla, bueno, pasa de largo. Vivo una circunstancia, fallo acá y pasa de largo. No, no, no. Para y pensar. Para y pensar, analizar. Eso es cuidarte a ti mismo. Dentro de cuidarte a ti mismo, acuérdate, el enemigo va a venir en tu área vulnerable. Cuídate. Cuidar el fruto del trabajo, ¿sí? Cuidar el fruto de todo lo que estás sembrando es eterno. Cuídalo. No claudiques, no te impacientes, ¿sí? No debemos, ¿no?, ser impacientes y echar todo a perder el fruto de tantos años de trabajo. Todo lo que estás sembrando, Dios lo va a hacer, Dios va a bendecir. Por favor, cuidemos el fruto de nuestro trabajo. Y último, aléjate del error, aléjate del error, aléjate del pecado, aléjate de la carne, aléjate de todo aquello que te incita a pecar, aléjate de todo aquello que no te edifica. Compáralo con las Escrituras para que sepas lo que es verdadero y lo que es falso. Anda a la Biblia, compáralo con las Escrituras. Si es necesario, pedir ayuda a un hermano o una hermana más experimentado, pero aléjate del error. El Señor quiere hacer una obra en nosotros, el Señor lo está haciendo. Vos fuiste llamado para un propósito eterno, que no va a terminar con vos, que se va a extender con tus hijos, con tus nietos. Él empezó algo en tu vida y Él lo va a terminar, ¿sí? La palabra dice que la obra que Él empezó, Él lo terminará. Pero tenemos una parte nuestra que tenemos que hacer, una responsabilidad, que es cuidar nuestro propio corazón, ¿sí? Que el Señor nos dé la fortaleza y nos dé la gracia de poder entender que Él va a hacer mucho en medio nuestro. Él va a usar muchas vidas aquí, Él está levantando muchas familias. Estoy muy feliz, veo muchas familias siendo restauradas, familias siendo transformadas, personas con una conversión tan verdadera, tan genuina. Iglesia, queremos cuidar eso. Eso es el tesoro más grande que tenemos. Sé que un día nuestra iglesia va a crecer y capaz vamos a tener un lugar con mucho más gente, pero realmente lo que no puede perder es ver conversiones verdaderas, conversiones tan genuinas. En el día del niño lo pudimos ver acá, el trabajo de cada uno de los hermanos con tanto amor, con tanta dedicación, callados, simplemente sirviendo. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar y no permitir que ningún viento de doctrina, no permitir que ningún veneno, que ninguna corrupción dañe lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Y yo me tomo el compromiso delante de Dios de cuidar no solamente mi vida, pero también ayudar a cuidarnos unos a otros. Y quiero que en esta noche tomes el compromiso por vos mismo,
por tu familia y también por el cuerpo de Cristo, de que podamos cuidarnos unos a otros. Y eso es el amor en la verdad, ¿sí? El amor en la verdad, el amor es un amor que cuida que la palabra de Dios realmente esté siendo como tiene que ser. Anhelo que esa sea la realidad mía. Anhelo que esa sea la realidad de cada uno de nosotros. Amén. Póngase de pie.